Son las 8:33, entramos inmediatamente a nuestro panel de conversación. Saludamos a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muy oportuna la presencia en nuestro panel el día de hoy de el integrante de la Comisión Política del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos. Bienvenido, Juan Andrés. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy agradable estar acá. Sí, pues bueno, para nosotros también, y saludamos a la distancia a la investigadora de Faro UDD, Fernanda García. Como siempre, muy bienvenida, Fernanda, gracias por estar acá. A acompañarlo. Bueno, bienvenida Fernanda, Juan Andrés. Partamos de lleno en materia y les quería proponer, no sé si Contemos les queda... la exclusiva, no es exclusiva, ya salió en todas partes. La ministra Jara presentó su hace renuncia hace más de media hora, cerca de las 8 de la mañana, llegó a La Moneda y dijo en una conversación muy escueta con los medios que ya iba a presentar su renuncia. Ahora está reunida con el presidente Boric, así que es noticia en desarrollo. Antes de eso, y siguiendo la línea de la conversación de tuya, Pato, con Cristian Riego, quería ahí preguntarles si tienen alguna vuelta más que darle al tema de la destitución de la senadora Allende. Esto, bueno, lo analizaba Riego en su calidad de abogado. Él siempre ha sostenido la misma posición, mucho antes de, bueno, todavía no conocemos el fallo del Tribunal Constitucional, pero de conocerse esta decisión, él planteó que había habido una infracción a la Constitución. Lo dijo hace varias semanas o meses y ahora plantea lo mismo, dice que debiera haber sido el fallo 10-0, ¿no? Ahora, en términos políticos, Juan Andrés, no sé si hay alguna vuelta que le puedas dar. El Partido Comunista también tiene ahí una cercanía con el presidente Allende, ¿no? Me imagino que también ahí hay algo que decir desde tu partido. ¿Cómo lo ves? O sea, mira, yo lo primero que creo que si alguien piensa y sigue pensando que con esto va a tocar siquiera el legado de la figura de Salvador Allende, está más equivocado que no sé qué. Francamente, creo que por ese camino no van a llegar ni a un centímetro adelante, al contrario, creo que puede incluso enaltecer mucho más la figura del presidente Allende y de su familia. Nosotros creemos que, y digo nosotros porque emitimos un voto político, creemos que aquí hay un hecho muy complejo. Nosotros no estamos ni vamos a estar en contra de los fallos formalmente, institucionalmente. Eso que quede recontra claro, porque también de repente se pasan para la punta o se pasan tres pueblos y nos empiezan a acusar que estamos atentando contra el Estado de Derecho, cosas así. No es así. Lo que sí decimos categóricamente es que es muy grave desde el punto de vista de la democracia destituir a una senadora que ha sido electa por voto popular cuando ni siquiera está claro en el proceso investigativo de los antecedentes que se establecen las eventuales responsabilidades. Más todavía pero cuando aquí es explícita. Sí, pero aquí se ha hecho, sí, pero aquí hay un tema. Aquí hay un tema, que hay un proceso en curso. Y más cuando todavía tú refieres a estas circunstancias, yo creo que el tema de haberla destituido, yo insisto en este punto, en este momento es una situación de extraordinaria gravedad, porque instala, más allá de lo que ha hecho el propio gobierno, instala un precedente muy complejo. Mira, aquí se asumieron errores. Ella misma asumió cuestiones de esta naturaleza respecto del error, porque es un error, efectivamente. Pero de un error reconocido, ¿tú haces un casus belli para destituir a una senadora? Yo creo que aquí no hay conciencia hace rato de lo que se está haciendo en contra del Estado de Derecho democrático con este tipo de cuestiones, más cuando yo pongo sobre la mesa un dato que es objetivo. Las dos instituciones más desprestigiadas para la ciudadanía chilena en estos momentos, en todos los estudios, son el Parlamento y los partidos políticos. En la ciudadanía, transversalmente. Entonces yo creo que en ese contexto de realidad a mí me parece súper grave lo que se ha hecho y creo que lamentablemente se instaló ya una situación
Yo descarto que esto vaya siquiera a tocar en algo la figura del presidente Allende, su legado, no creo, francamente, pero sí creo que aquí se instala una situación que de nuevo volvemos a lo mismo, o sea, un tribunal constitucional que establece un fallo de destitución cuando todavía no se ha ni siquiera llegado a tener los antecedentes básicos desde el punto de vista de una investigación procesal constituyente en relación a las cuestiones cómo ocurrieron y qué ocurrió, porque ese es otro tema bien importante. Sí, hay una cosa aquí que es que falta conocer el fallo Evidente. todavía. Y ¿sí? hasta 30 días de plazo. Ahora, igual, Juan Andrés, yo quiero decir, pero ahí le damos la palabra a Fernando y luego volvemos contigo, que Sí. tengo a la mano el artículo número 60 de la Constitución Política Sí. de Chile, Sí, ¿ah? sí. Que tiene 9 párrafos, y que el segundo dice: cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado. O sea, es Sí, no, sí, eso es, prístino, ¿no? eso es claro. Fernanda. Sí, bueno, muchas gracias. A ver, estaba escuchando con mucha atención lo que planteaba Juan Andrés. Me quiero referir sobre todo al tema jurídico, que además muchas veces uno opina de cosas que tiene una opinión simplemente, pero en este caso siento que tiene que ver con lo que yo hago a diario, que es, soy profesora de Derecho. Pero una cosa previa como ciudadana respecto de lo que dice Juan Andrés, yo estoy de acuerdo con él en que esto no toca la figura de Allende, del presidente Allende, en ningún sentido. Sé que lo que digo para la política puede no ser lo que corresponda decir si es que uno, como yo en mi caso personal, tengo un juicio adverso a lo que fue su presidencia, pero creo honestamente, comparto con él que no lo toca. ¿En qué sentido no lo toca? No lo toca porque quienes adhieren al trabajo político, a la memoria política de Allende, yo creo que no se ven conminados en lo más mínimo, ¿no es cierto?, por esta situación. Y quienes tenemos una visión crítica tampoco. Por supuesto, siempre van a haber en política, ¿no es cierto?, actores que van a querer o sacar un beneficio en un sentido o en otro, porque ustedes estarán de acuerdo conmigo que en la política uno cree que las cosas van a ir en un determinado sentido y a veces van en otro. Efectivamente, aquí se puede sacar réditos políticos en ambos sentidos, ¿no es cierto?, a favor y en contra. Está la tesis de perseguir a los Allende, está la tesis de los que sostienen que esto los victimiza y al revés, da una situación de vulnerabilidad y de persecución política. Yo creo que en las trincheras de los 30% políticos duros que existen en Chile, el gran centro es un 60, pero hay un 30, ¿no es cierto?, un 40 y un 30 y 30 por lado que no se mueve mucho. Yo creo que esto no lo va a alterar, en eso estamos de acuerdo. Ahora, respecto de lo jurídico, estamos en completo desacuerdo. Yo sé que hay procesos abiertos y eso lo sabemos todos. Los procesos abiertos están buscando determinar responsabilidades distintas de la responsabilidad constitucional política. El ilícito político y el bien jurídico que protege la Constitución ya fue vulnerado, y lo que hace el Tribunal Constitucional, a pesar de no conocer nosotros hasta el día de hoy el fallo, es restablecer el imperio del derecho. El derecho, en este caso, la ley constitucional lo que buscaba era no destituir a ningún parlamentario, para ser bien sincero. La norma busca prevenir que se cometan estos ilícitos, porque el bien jurídico protegido es la transparencia y la credibilidad de los parlamentarios, en este caso, frente a la ciudadanía. Y ese bien jurídico ya fue vulnerado, ya se rompió eso. Y eso es lo que se tiene que restituir. Esto es independiente de la buena o mala fe de la senadora Allende, en este caso, que además tiene una trayectoria bastante impecable, ¿no es cierto?, y bastante reconocida de manera transversal. Pero en ese sentido, y aquí con esto quiero cerrar, pero quiero ser bien enfática, yo creo que decir que no se cuestiona el Estado de Derecho cuando se dice que la decisión del Tribunal Constitucional es grave, me parece falso. Yo honestamente creo que la labor de las autoridades políticas, de las autoridades y de quienes son líderes de opinión, no basta con decir yo respaldo el Estado de Derecho. El Estado de Derecho se respalda cuando las decisiones que se toman con arreglo a él a uno le gustan o no le gustan. En este caso hay un sector que se siente ajeno, se siente incómodo con la decisión porque se toca a una figura respetada, querida, y además de pasada se puede hacer aprovechamiento político, de acuerdo. Pero respetar la decisión del Tribunal Constitucional, es decir, es una decisión legítima. Y por último, lo que ya me parece derechamente burdo y me parece un atentado contra la democracia, lo digo con todas sus letras, a ver si ustedes lo quieren tomar, pero es cuando se pasan cuentas políticas entre los partidos del oficialismo, alegando que tal o cual ministro no votó en favor
de una determinada manera en favor de lo que significa el socialismo histórico en Chile, por favor, o sea, al revés. Debería haber una felicitación transversal de cómo esos ministros que tienen afinidades políticas tan distintas y algunas cercanas a lo que es el oficialismo y la memoria histórica de Allende, son capaces de fallar conforme a derecho y no conforme al presidente o a la sensibilidad del gobierno que los designó. Al revés, a mí me parece algo muy meritorio y quiere decir que al menos esas dos asignaciones, además de otras, estuvieron muy bien hechas. Sí, bueno, vamos a estar pendientes cómo evoluciona este tema. Bueno, tenemos que conocer el fallo. Hay una reunión que se va a dar en las próximas horas o días entre el presidente y el Partido Socialista. Ayer la presidenta de ese partido, en entrevista, creo que fue en Canal 7, en Televisión Nacional, bajó varios cambios en relación al tono inicial del día viernes, así que vamos a ver cómo evoluciona este tema. Y un datito, hoy día sesiona la comisión investigadora. Así sí, es. están citados varios, Elizalde, Francisca Moya, así es, Leonardo Moreno. Así que algo que está en pleno desarrollo. Los queríamos llevar también al tema que enunciábamos al principio de otra cuestión que ocurrió el fin de semana, bien relevante, que es esta nominación, designación, postulación de la actual ministra, hasta ahora, no hasta que el presidente le acepte la renuncia, de la ministra del Trabajo, Janet Jara. Esto se da, Juan Andrés, bueno, tú lo sabes bien, ahí podrás explayarte en un contexto de ciertas diferencias internas, digámoslo así, ¿no? Que son también legítimas y naturales en un partido político, que finalmente termina optando por Janet Jara y por Daniel Jadue, entiendo, como candidato al Parlamento, ¿no? Como diputado. Ahí hay otras opciones también, por lo que leía está Hugo Gutiérrez y Carmen Hertz como candidatos al Senado, entre otros, ¿no? Pero lo que más llama la atención, evidentemente, es lo de Janet Jara. Ha habido críticas de la candidata Matei, de Johannes Kaiser, y de hecho Janet Jara dijo ahora al ingresar a La Moneda, dijo: yo invito a Johannes Kaiser que renuncie también al Congreso si va a ser candidato, ¿no? Ya que está honesta, en el fondo. ¿Cómo ves tú, qué puedes decir, ¿no? de la decisión y de las críticas que se han planteado estas últimas horas? Mira, yo tratando de hacer en primer lugar una mirada global del proceso en su conjunto, yo insisto, todo este cóctel de cosas que están cursando, lo único que hacen es desprestigiar a la política, a los partidos y a las instituciones. Eso es lo que frente a la ciudadanía. Y eso es lo que están mostrando distintos estudios cualitativos hace años. Entonces, yo no sé en qué está esta ley política transversal cuando sigue y sigue y sigue en esta lógica. Pero en fin, habrá que mirar con mayor atención para dónde va todo esto. Pero creo que este cóctel de dimes y diretes y cuestiones es muy complejo. Mira, yo quiero poner de relieve en el caso del Partido Comunista. Claro que hubo debate y este debate no es de ahora. Pero francamente el debate, tal cual como lo han puesto algunos medios hegemones, no estuvo centrado en que una persona u otra. En lo que estuvo centrado, sí, y ahí hubo debate, fue en el tema de las ideas, la plataforma de gobierno, en los temas que tienen que ver con salud, con educación, con vivienda, con pensiones, con trabajo. Nosotros estamos muy de acuerdo, pero muy de acuerdo con el planteamiento muy poco conocido que hizo la Central Unitaria de Trabajadores cuando convoca al paro del 3, el reciente. Son 14 puntos si no me equivoco, y si no me equivoco están prácticamente todos incorporados a la plataforma de gobierno que propone el Partido Comunista para estas primarias y para el conjunto del país, porque las primarias, se quiera o no, están siempre vinculadas con lo que viene después, que es la primera presidencial, las parlamentarias y la segunda vuelta. Es una propuesta que tú le haces al país. Entonces, eso para mi gusto es lo más importante y es la centralidad. Es la centralidad que cursó en el debate del Partido Comunista. Ahora, efectivamente, como se trata de nominar, insisto, porque esta plataforma de gobierno que señalo y que probablemente en los próximos días va a ser conocida en su detalle, pero que es una plataforma de gobierno que tiene cuestiones muy concretas respecto a los temas que he señalado. Mira, nosotros veníamos arrastrando una cierta insuficiencia, personalmente creo que todavía la tenemos, en relación a cómo combatir el tema, para mi gusto, que puede incluso llegar a límites críticos al Estado chileno, que es el crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero, que la derecha del Senado volvió a pegarle un portazo a un punto clave.
y yo diría que en estas semanas avanzamos mucho como Partido Comunista respecto de propuestas concretas en relación a esto, a cómo combatir estos flagelos. Entonces, digo esto ¿por qué? Porque esto fue lo primero, esta fue la centralidad. Y cuando viene la definición, hubieron efectivamente intercambios que tuvieron que ver con el hecho de preconfigurar el escenario más adecuado, más funcional del punto de vista de las características que tiene esta primaria. Sí. Ahí, Juan Andrés, una pregunta. Vamos al tiro contigo, Fernanda, Sí. pero aprovechando que está aquí. Estoy muy interesada, porque Sí. estoy igual que ustedes. Sí. Cuando se ha planteado desde afuera del PC la candidatura de Jara, Sí. y nosotros, lo dijiste tú en el panel anterior, lo dijo Daniel Núñez, lo dijo Bárbara Figueroa, esto de que no nos pauten desde afuera, ¿no? Sí, claro. Pero aquí yo quiero citar a Manuel Riesco, que no sé si Manuel es militante del partido, tengo entendido que sí, pero si no está ahí en el... Es muy amigo del la partido. Está en la órbita, ¿no? Es del muy partido. amigo. Sí, y él hizo una publicación en sus redes sociales que es más larga que lo que voy a decir. Voy a hacer un resumen Sí. para efectos radiales, pero lo que dice es que la nominación de Janet Jara confirma una línea política del Partido Comunista que ha durado la última década y que tiene por principal propósito alcanzar posiciones de poder. Y dice que esto representa un giro en el carácter que había tenido el Partido Comunista durante 100 años, o un siglo, dice él, que tenía como principal objetivo el conducir las irrupciones del pueblo trabajador en política. O sea, dice que la nominación de Jara es la expresión de un cambio en la política histórica del Partido Comunista, y adicionalmente dice que había otra opción, que era el del alcalde de Recoleta, que se proponía revertir el giro político que estaba teniendo el partido en los últimos años. Yo Lo por hace eso, interpretación clave absolutamente política. yo por eso insisto en el tema del debate en el que yo estuve presente. No solamente en la comisión política, sino que también en el comité central. Si uno mira la lógica de la continuidad de lo que fueron nuestros debates, nuestras resoluciones, nuestra síntesis de línea política en el último Congreso, yo entiendo que en todos los colectivos humanos hay disenso y hay diferencias. O sea, eso no podría afectarle, a complicarle a nadie, supongo. Y eso también existe en el Partido Comunista. Pero yo creo que el análisis que hace Manuel El Maño, que yo se lo respeto mucho, a mí me parece que no considera estos puntos y no considera, para mi gusto, lo principal, que es la línea de contenido que seguramente en las próximas horas y próximos días a Janet como candidata presidencial del Partido Comunista en estas primarias le va a tocar proponer y defender. Sí. Y eso yo creo que es muy importante porque en el caso de Daniel habría ocurrido lo mismo. Habría ocurrido lo mismo. O sea, lo que nosotros creemos que es una fortaleza para una candidatura comunista es que efectivamente tenga una sinergia completa, no relativa, con el partido, con sus planteamientos, y que sea un aporte real a que en estas primarias, perdona, con esto cierro, para mi gusto, valga la redundancia, aportemos de verdad en dos cosas. Una, debate de ideas de cara a la ciudadanía frente a los problemas que la ciudadanía tiene, y no los límites y diretes, ni menos... Mira, no es que no me guste sonreír, me encanta sonreír, pero es que... Pero propuestas concretas. Pero claro, y si hay que debatir con pasión, porque si no la gente va a decir, este es un nuevo cóctel, una nueva cosa que después nosotros sabemos que se van a poner de acuerdo debajo de la mesa y van a llegar. Eso en una parte importante de la ciudadanía yo diría que está generando mucho rechazo. Sí. Ahora, lo segundo, con esto cierro. Junto con esto, efectivamente, nosotros pensamos que uno de los importantes aportes que puede ser la candidatura del Partido Comunista, en este caso la candidatura con programa, con Janet, es que en la primaria vote más gente. Porque el gran peligro que tenemos en Chile en estos momentos es que este sistema de primaria se vaya deslegitimando transversalmente porque la gente no va a ir a votar. Sí, no estamos en los 90. Fernanda, quería ir a eso, al tema de la primaria, porque con la nominación de Gonzalo Vinter y Janet Jara se forma una súper buena primaria en el oficialismo, Sí. ¿no? Bien competitiva, con Y falta una, parece, que es la que se va... Falta una, sí, Parece. vamos a comentar Tiene de pinta de eso, que falta una, sí. después. Pero hay una primaria ya que se consolida en el oficialismo versus lo que ocurre en la oposición o las oposiciones, o digamos Chile Vamos, ¿no? La candidatura que está mejor aspectada
para ganar, que es Evelyn Matei. Eso como primer punto, a propósito de lo que ocurrió estos últimos días, ¿no? Con Winter y Jara. Y segundo, te traspaso también lo que le preguntaba a Juan Andrés sobre estas críticas a Janet Jara como esto de la ministra candidata, ¿no? Y te lo pregunto también porque la verdad es que no estaba claro que Janet Jara fuera efectivamente la candidata. De hecho, en la comisión política del jueves, tú estuviste ahí, Juan Andrés, me imagino, Lautaro Carmona, el presidente del partido, votó por Daniel Jadwe, ¿no? Su voto fue favorable a Daniel Jadwe y no a Janet Jara, por lo tanto, no era obvio que ella fuera la candidata. Renunciar antes habría sido probablemente habría sido una torpeza de su parte, ¿no? Más allá que uno puede plantear que hay ciertas figuras que utilizan la figuración que les da ciertos cargos, ¿no? Para comunicacionalmente, y esto no lo ha hecho solamente la ministra Jara, lo hemos visto en otros casos también, la lista es larga, ¿no? Ahí esos dos puntos, Fernanda, si pudieras referirte. Sí, por supuesto. Voy a procurar ir a no evadir los puntos, ya me voy a referir de todas maneras a la situación de las primarias en la derecha o de las no primarias en la derecha. Pero no puedo referirme a aquello sin ponerlo todo en un contexto. De verdad me parece que con el dinamismo, la liquidez de lo que estamos viendo, la cantidad de hitos políticos que van sucediéndose uno al otro cotidianamente, algunos de los cuales son previsibles y otros de los cuales no son tan previsibles. Por ejemplo, estoy hablando de la filtración, ¿no es cierto?, del fallo del caso de la venta de la casa, ¿no es cierto?, de Allende, el caso de que todos sabíamos que el día de la liberación de Trump iba a provocar un efecto, pero la caída estrepitosa de las bolsas, ¿no es cierto?, es distinto es vivirlo, eso es lo que quiero decir, ¿no es cierto? Por lo tanto, creo que, y por qué esto de cara a tu pregunta de qué ocurre con la oposición y frente a esta primaria fuerte del oficialismo que se va prospectando cada vez más clara, ¿no es cierto?, me parece que no hay nada dicho. No me queda claro que vaya a llegar el oficialismo a esas primarias que se ven muy atractivas, pero que así vaya a concretarse finalmente. No me queda claro que no vayan a haber primarias en la oposición. Se ha dicho por ahí algunas primarias un poco de cartón o medias como para no perder la visibilidad en los 2 meses que dura el proceso, ¿no es cierto?, frente a una primaria en el lado contrario que, como ustedes bien dicen, está bastante bien equipado, se ve bien entretenida desde ya. No me queda claro tampoco la continuidad del candidato Kaiser, a pesar de lo que él ha formulado. Ayer se revelaron los resultados de bastantes encuestas que han mostrado cambios importantes respecto del crecimiento de Kaiser, una elevación en lo que era la intención de voto de Matei, y lo mismo con Kast. Yo no lo comento como una especie de triunfalismo. Es verdad que hay una derechización, ¿no es cierto?, de lo que es el centro, por lo menos político, porque si uno suma evidentemente las candidaturas de los 2K más Matei, da una cantidad que va más por más Sí, del 65%. 55%. Sí. Correcto. Entonces, bueno, más allá de eso es una foto del momento. Yo no creo para nada que esto sea una carrera de corrida, pero ¿cuál es el punto? El punto es que estamos en un escenario demasiado líquido. No creo que esté claro qué va a pasar con las primarias. El caso, además, de Janet Jara, si bien aquí se menciona como una situación inesperada, los que nos gusta la política estamos mirando esto de afuera. A veces es más cómodo mirar el sector contrario al que uno se siente más cercano y verlo con más objetividad. Yo veía hace mucho tiempo el ímpetu de Janet Jara y la capacidad que tiene ella de sortear escollos. Esta misma situación con la aprobación de la reforma de pensiones, en la cual ella es capaz de lograr que su sector baile cumbia después de aprobarse una reforma al sistema de pensiones que lo que hace es consagrar el sistema de las AFP y aumentar la cotización individual, si bien pero a la vez, para que no sea todo malo, para mi contertulio acá, pero a la vez introduce el germen de la división entre las derechas, que ya estaba muy potenciado, pero respecto de que inserta este componente, ¿no es cierto?, de potencial reparto velado o futuro reparto respecto de este bono del Estado. En fin, me parece que la habilidad política de ella no se puede dejar de lado a la hora de hacer este análisis. Cada cierto tiempo en la política aparecen personas que son capaces de cambiar los ejes que están preestablecidos y me parece que ella es uno de esos casos. Ella no parecía ser en un inicio tampoco la favorita o la candidata favorita del presidente, después de la despedida que se le dio a Toá cuando ella se retiró, ¿no es cierto?, de ministra del Interior. Ahora vamos a ver
Ya la cumbia fue un hito, un casi lanzamiento presidencial. Voy a hacerse cargo también de la otra pregunta tuya, Montserrat, respecto de la candidata ministra. Me parece bueno que salga, ¿no es cierto?, y asuma este rol que por lo demás ya venía desempeñándolo hace un par de semanas. Yo en eso no soy tan purista, entiendo que así funciona la política, pero sí, era inapropiado en el fondo que se ocupara esa instancia gubernamental para aquello. Pero bueno, en síntesis, no creo que, evidentemente se arma una primaria potente en el oficialismo, no creo que necesariamente se llegue a término. En la derecha el tema está abierto y también hay bastante movimiento. Y Janet Jara es una individualidad. Sí, está todo bien abierto, líquido, como se dice. Tenemos que ir a la pausa, pero a la vuelta les queríamos analizar el escenario justamente de las primarias y la decisión del Partido Socialista, que es como el actor que falta, ¿no? Sabemos que este fin de semana que viene el PPD va a proclamar oficialmente a Carolina Toa, en eso no hay sorpresas. Ese mismo día es el Comité Central del Partido Socialista donde tiene que tomar una definición. Ya no hay más tiempo, ¿no? Queda poco tiempo para la inscripción, todos los partidos han tomado una decisión y la verdad es que cuesta entender, o a mí me cuesta entender la estrategia del Partido Socialista, la verdad. Así que es un tema para que abordemos a la vuelta que está de alguna manera concatenado con lo que va a ocurrir hoy, con la elección de la mesa de la Cámara de Diputados y Diputadas, ¿no? Está todo de alguna manera ahí mezclado. Vamos a una breve pausa cuando son las 8:59 y a la vuelta retomamos con este y otros temas en materia económica, internacional. Hay harto pasando también. Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. La Universidad de Chile te invita a participar en una nueva versión del Diplomado en Educación, Memoria y Derechos Humanos, impartido por el Departamento de Ciencias Históricas de la Facultad de Filosofía y Humanidades, junto al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Este diploma de extensión busca capacitar teórica y prácticamente a profesionales vinculados a la educación, los derechos humanos y las memorias, con el objetivo de construir un mundo más justo desde el conocimiento y la reflexión. Diplomado en Educación, Memoria y Derechos Humanos. Más información en filosofia.uchile.cl/extensión. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy el periodista Claudio Medrano y les quiero hacer una invitación a escuchar el programa Educación en el Aire del Senado Universitario, donde abordamos calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Hola, soy Miguel Veracifras y quiero invitarlos a escuchar Holo Jazz todos los lunes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile. La cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, improvisación y la escucha social. Holo Jazz, lunes, 20 horas. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores.
Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, Sexualidad de las Personas Mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. Hay dos noticias importantes ocurriendo de manera simultánea en el país. Una, no es por ser centralistas, pero el metro baquedano es el nudo de la conexión de la ciudad más grande del país y está en estos momentos con problemas que se han traducido en una situación caótica, así que aprovechamos de llamar a los empleadores a tener todas las consideraciones posibles para que las personas puedan llegar tranquilas al trabajo. Están tratando de llegar y no les resulta por de pronto posible, como está ocurriendo con algunos compañeros que vienen en camino después de la hora acordada, así que vénganse tranquilos nomás, chiquillos. Pero la otra gran noticia está ocurriendo en La Moneda, y ahí está Bárbara Payal, que también tuvo dificultades para llegar en metro ahí al Palacio. Bárbara, buenos días. Sí, muy buenos días, Patricia. Está siendo bien difícil movilizarse por el centro de la capital, pero acá en el Palacio de la Moneda, como tú decías, también hay noticias, porque poco más de una hora lleva reunida la ministra Janet Jara con el presidente de la República, Gabriel Boric, para, como ella misma lo dijo al ingresar al Palacio, presentar su renuncia a la cartera del trabajo, cargo que lidera desde el 11 de marzo del 2022, todo esto luego de ser proclamada como candidata presidencial por el Partido Comunista el pasado sábado, un hecho que ha sido objeto de críticas principalmente por la oposición, ya que la proclamación se realizó en el ejercicio de su cargo. A su llegada a la sede de gobierno, la aún ministra Jara señalaba que por obvias razones ella no pudo reunirse este fin de semana con el presidente Gabriel Boric, ya que él estuvo de gira por la India, y también aprovechaba de responder al candidato del Partido Nacional Libertario y diputado Johannes Kaiser, quien ha cuestionado el despliegue que tuvo la semana pasada Jara por el país en distintas regiones, explicando los beneficios de la nueva reforma de pensiones. Jara señalaba que hoy va a presentar su renuncia, pero ella esperaría que las reglas fueran para todos por igual, instando también a Kaiser a renunciar a su escaño en el Parlamento por el buen uso de recursos públicos si efectivamente va a ser campaña presidencial, Patricia. Perfecto, Bárbara, muchas gracias. Nos quedamos pendientes a cualquier novedad. Tú nos interrumpes nomás de lo que está ocurriendo ahí en el Palacio de la Moneda. Sí, muchas gracias, Bárbara. Que estés bien. Muy buenos días. Bueno. El Partido Socialista, Juan Andrés, sus ahí compañeros de coalición, no de coalición, de alianza de gobierno, ¿no? Sí, de alianza, porque no somos coalición. Así es. No pudimos. A esta altura no sé si se va a llegar a eso. Sí. Esfuerzo se le hizo. Pero a ver, explícale a la gente que, porque uno no tiene por qué conocer el detalle, explica brevemente cuál es la diferencia entre alianza y coalición para que no... Mira, para la que trayectoria es la siguiente. El Partido Socialista formalmente no entra al gobierno ni previamente incluso. Claro, entra a prueba de dignidad. Sí. Claro, se incorpora entra a prueba de dignidad, vota, aun cuando hay que reconocer, hay personas como Maya Fernández y como Manuel Monsalve, que sí respaldaron la candidatura de Gabriel Boric antes del momento en el que su partido formaliza ese apoyo, que es previo a la segunda vuelta. Porque rememorando, la ex Concertación hizo su propia primaria, donde Yarna Proboste le ganó a Paula Narváez. Por lo tanto, en la primera vuelta del 2022, claro, la candidata oficial del Partido Socialista era Yarna Proboste. También es un hecho que el sector, por decirlo así, y ella misma, Michelle Bachelet, también le sonreía a la candidatura de este sector en segunda vuelta. Sí, bueno. Fíjense ustedes cuál fue la nominación del primer gabinete. Sí. La cercanía de Iskia Sichel con el mundo y con la propia Michelle Bachelet. En fin, o sea, las primeras personas que ingresan al gobierno desde el Partido Socialista son las que son: Manuel Monsalve, Ana Uriarte,
Mario Marcel, que yo creo que es no sé, pero yo tengo la impresión que tiene una cercanía muy fuerte con el Partido Socialista, si es que no es militante. Sí, no es militante, pero sí, pues está ahí en la órbita, ¿no? Como decíamos antes. Claro. Juan Andrés, el Partido Socialista está en la disyuntiva de si apoyar a Toa o ir con candidato propio, que sería Paulina Bodanovich. No hay más alternativas. Esto trae consecuencias, sobre todo en el segundo caso, ¿no? Porque incorporaría, otra candidatura a las primarias que no necesariamente le podría ir bien, ¿no? Y esto lo digo respetuosamente, pero Paulina Bodanovich, cuando fue candidata a senadora por la región metropolitana, sacó el 2% de los votos. Ella ahora está en un cupo que dejó Álvaro Elizalde para ser ministro. Y, claro, ella está bien envalentonada, insisto, lo digo respetuosamente por la alta votación que tuvo la elección interna, pero sacó 4.000 votos. Digamos, no es, en comparación con otros partidos, quizás harto, pero no es una cantidad significativa. Por lo tanto, uno puede prever que no va a tener un buen resultado a la luz también de las encuestas. Ella no marca absolutamente ninguna encuesta, ¿no? Por lo tanto, sería algo más testimonial para marcar un punto político, para negociar también. Ahí cómo lo ves, ¿no? Porque se corre el riesgo de que ella le vaya bien y Carolina Toa pierda votos por ese lado, ¿no? Yo no sé ahí cuáles son las diferencias entre el Partido Socialista y el PPD, la verdad cuesta identificarlas. O puede que le vaya muy mal, salga última y el Partido Socialista quede muy mal parado, ¿no? Por lo tanto, por lado y lado parece no ser una buena estrategia, salvo que al Partido Socialista no le interese la presidencial y apueste por la estrategia parlamentaria, ¿no? Sí, un dato adicional, y esto por favor no lo digo como descalificación, pero muy breve. La senadora Bodanovich no ha ganado hasta el momento una elección democráticamente. Hay que recordar que ella ocupó por designación el cupo que tenía anteriormente el actual ministro Elizalde. Sí, así que también. No, disculpa, Monse, justo estaba mirando ahí, pero bueno, entonces lo subrayo nomás. Eso. Sí, sí. Mira, yo creo que es evidente que está en el escenario el tema parlamentario. Por sobre lo presidencial. No sé si sobre, pero es evidente. O sea, no hay que ser tan aguda ni agudo para observar de que en los partidos políticos, en los dos sectores, pero también en los que están respaldando el actual gobierno, hay evidentemente una altísima preocupación por el tema parlamentario. Altísima, no alta, altísima. Por varias razones. Una, porque ya queda en evidencia que un gobierno, yo discrepo mucho de la táctica como nuestro gobierno ha trabajado con minorías. Discrepo mucho, lo he dicho otras veces en este programa. Pero más allá de eso, lo que uno puede observar es que para un gobierno con un programa votado mayoritariamente por la ciudadanía, se le va a cuesta arriba realizar ese programa cuando no tiene una representación mayoritaria en el Parlamento. Es así de concreto. O sea, lo que pasó aquí es eso. Eso es lo que pasó. Y qué bueno que se hayan aprobado algunas cosas, pero otras cosas quedaron en el camino, francamente. Y yo creo que la ciudadanía esto lo observa, si la ciudadanía no es como algunos creen. No es como algunos creen, que es poco menos que cuestión de ponerle un rostro, no sé qué cosa, y ya. No es así, menos en este momento en Chile. Entonces, ese es un dato. Y yo creo que ese es un dato que hace que los partidos, todos, de mi punto de vista, estén altísimamente preocupados por el tema parlamentario en este momento. Y eso tiene conversaciones. Por ejemplo, en concreto, se plantea que el único camino para llegar a una mayoría parlamentaria es la lista única. Eso, estadística, matemáticamente, con la actual representación y con la proyección, es así. Sin embargo, como todo en la vida, si tú le pones el tema de las tratativas entre partidos, eso no es así. Hay varios partidos dentro de esta coalición, por decirlo así, que eventualmente podrían ser muy beneficiados o altamente perjudicados respecto de la electividad. Altamente. ¿Por qué? Porque tú con una tratativa con los partidos, tú tienes que ceder o conceder o mantener determinados cupos para que te permitan electividad. Y a veces no es solo un cupo, a veces son dos. Entonces, creo que ahí hay un tema que, insisto, hace que los partidos tengan altísima preocupación por el tema parlamentario. Eso rebota en la presidencial, pero qué duda cabe.
Ahora, porque la presidencial, tú lo que tienes es una... A ver, dicho en positivo, el mejor ejemplo este último tiempo es el de Michelle Bachelet y de Boric. Porque los dos fueron paraguas grandes desde el punto de vista electoral. Ahora, en este momento, como estamos haciendo el análisis con realismo, habría que apostar a que sea ese el paraguas, pero está difícil, es un desafío. Aquí no se trata de optimismo o pesimismo, sí, es un desafío. Sí, ahí Fernanda, una nota al pie y luego una pregunta. La nota al pie, este tipo de situaciones, esta que es bien crucial, cómo institucionalmente se resuelve cuando no coincide la mayoría presidencial con la mayoría parlamentaria. Ese debería ser un tema de discusión sobre el sistema político más que el umbral. En el segundo proceso constitucional. Exactamente, lo digo como nota al pie nomás, pero luego viene la pregunta. Este tema de la parlamentaria es un tema que, como describía Juan Andrés, es muy importante para el oficialismo, pero también para las derechas, ¿no? Y siempre está la tensión entre qué es lo que le conviene al partido y qué es lo que le conviene a la coalición, porque ha ocurrido más de alguna vez, o ocurre con frecuencia, que el partido trata de defender una determinada cantidad de candidatos, pero esos candidatos no necesariamente son los más competitivos, ¿no? Y también ocurre aquello de lo cual las derechas, o Chile Vamos, se quejaba amargamente en la elección municipal anterior, que era candidato por el lado, que sumado con uno que es parecido, tiene mayoría, pero que al ir juntos hacen ganar al del frente, ¿no? ¿Cómo es esa disyuntiva, ¿no? Que es una disyuntiva para el oficialismo, como también la ha detallado Juan Andrés, pero también para la vereda del frente? Sí, sin duda. Las parlamentarias se están robando la discusión sobre la presidencial, por lo que mencionan ustedes, por un poco el sistema electoral que teníamos, ¿no es cierto? Y por otro, también hay que decirlo, por la distancia que muestran las encuestas, que si bien estamos todos de acuerdo en que es una foto actual, van determinando de cierto modo cómo se van comportando los actores políticos. Respecto de la nota al pie, lo hemos conversado en oportunidades anteriores, es decir, cómo conversa esto de tener un presidente de una determinada sensibilidad, de un determinado color político y un parlamento que juega en contra. Ahí a mí respecto de hacer dos precisiones. Una, el parlamento que es electo en conjunto con un presidente también es electo por la voluntad popular, por lo tanto, me parece que hay que hacer una precisión, no es decir, simplemente la gente votó por un determinado programa de gobierno y no se pudo llevar a cabo a pesar de la voluntad popular porque el Parlamento votó en otro sentido. No, lo que hay es una desalineación entre el sistema electoral presidencial, que a mi juicio está correcto y que sigue exigiendo que se den mayorías transversales al exigir un 50%. Y en ese sentido, claro, Gabriel Boric sale electo frente a una alternativa que era mucho más minoritaria, ¿no es cierto?, en su momento, que era la de José Antonio Kast, que fue quien pasó a la segunda vuelta, ¿no es cierto?, en la elección anterior. Y por lo tanto, incluso el actual presidente Boric tuvo que cambiar su programa, cambiar su discurso, cambiar su narrativa para convocar a un centro político a votar por él. Y ese presidente, ese discurso fue el que ganó y llegó a la mayoría con ese parlamento en contra. Ahora, no sé si estamos de acuerdo, pero tiendo a pensar que sí, en el sentido que efectivamente habría que alinear esa lógica para que los presidentes no estuvieran atrapados en una imposibilidad de llevar a cabo sus proyectos políticos. Y eso va de la mano no de disminuir las exigencias presidenciales, sino que por el contrario, buscar que el Parlamento sea representativo de acuerdos relevantes. Y eso, a mi juicio, y también lo hemos hablado, el tema de los pactos es un problema. Se pierde la identidad partidista, una cosa que el Partido Comunista aquí, ya que está Juan Andrés, tiene muy, muy definida a pesar de las diferencias internas. Eso me parece que fortalecer los partidos iría en el sentido correcto. Ahora, respecto de la derecha, de qué dificultad representa que vaya a haber más de una lista, yo creo que sin duda es una dificultad que habría que ser muy ciego también para no reconocerla. Creo que es una preocupación que está muy presente. Y creo que incluso es posible aventurarme, esto es especulación, pero lo siento así. Mucho se ha criticado, ¿no es cierto?, a la candidata Matei que no pone una especie de cordón sanitario respecto de ciertos partidos de la derecha. Bueno, lo que hay detrás de eso, me parece que es lo mismo que ocurre con Tobar respecto de la candidatura de Jara, por ejemplo, es que se está cuidando la votación parlamentaria porque se entiende que van a haber diferencias en las preferencias presidenciales y sin embargo se van a querer aunar voluntades respecto de un parlamento que vote en un mismo sentido o sea capaz de formar mayorías relevantes. Así que, bueno, es una dificultad. El caso, yo no veo una alianza parlamentaria
a lo más una alianza de no agresión para no evadir la pregunta entre lo que es las fuerzas de Chile Vamos y republicanos, ¿no? con libertarios. No creo que ahí también se vaya a llevar a algo más que una no agresión a lo más, pero no veo un pacto electoral. Mira, yo a ver, como mirando el cuadro, yo creo que, ¿por qué? Y es razonable, ¿por qué para las fuerzas, entre comillas, oficialistas, u otras fuerzas que no necesariamente son oficialistas, son las que están... A ver, ojo, yo aquí también lo he mencionado, el sector que respaldó la candidatura a gobernadora en la región metropolitana de la Cata Valenzuela sacó el 7%, si no me equivoco, en la última elección de gobernación. La senadora tuvo muy poco acceso a los medios. Muy poco. La senadora, ¿cómo se me va el apellido? La senadora Campillay, Fabiola Campillay, más de 400.000 votos en la región metropolitana. Entonces, son datos que hay que mirar. ¿Por qué? Porque efectivamente para este mundo, lograr una mayoría parlamentaria, que eventualmente sería el correlato, vamos a decir algo que es medio políticamente, como dicen ahora, incorrecto, pero el correlato cambió, o está cambiado. O sea, la mayoría asociativamente al Parlamento te podría dar la posibilidad de elegir una presidencia. Sí. No es el caso de Bachelet ni es el caso de Boric. Estamos en otra situación. A la inversa, en el caso de la derecha, yo lo que veo es que tienen a la mano la posibilidad de lograr una mayoría parlamentaria con todas las diferencias que tienen, pero lograrla. Porque, de hecho, todas las proyecciones apuntan a eso. Claro, porque la adversidad entre republicanos, entre Evópoli y lo otro no llega a puntos de ruptura desde el punto de vista de un diseño más estratégico. Y yo creo que eso nuestros sectores tenemos que observarlo con altísima preocupación. Salvo que, no sé, pues, pensemos que dicho de una manera, como lo dicen algunos, la alternancia sea un dato de la causa, bueno, sigamos para adelante, así como casi da lo mismo. Oye, queríamos dejar los últimos minutos, Fernanda, Juan Andrés, para comentar esto que se está discutiendo a nivel mundial, la llamada guerra comercial o guerra arancelaria, ¿no? Y el lunes negro. El lunes negro, ya desde tempranito, como hay diferencias de horario. Ahí sí, claro. Cuando llegamos a la radio a una hora impropia para un ser humano que pretenda tener calidad de vida, ya habíamos visto cómo las bolsas en Asia, en Oceanía, en Europa, habían partido desastrosamente la jornada. Y más allá de eso, en lo que yo sé que ambos tienen interés y experticia, quería preguntarles sobre qué hacer, ¿no? Sobre qué hacer puestos en el lugar de Chile, de sus autoridades políticas. Voy a tensionar a través de dos cosas que leí en las últimas 24 horas, ¿no? Por un lado, la presidenta de la CPC, ¿no? Quien decía que no era bueno que el presidente Boric hiciera declaraciones contrarias o hostiles al presidente de Estados Unidos porque eso podía traer para Chile consecuencias negativas. Por el otro lado, más temprano estaba acá Osvaldo Rosales, el ex director de la Direcon, que es la antecesora de la actual Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, quien decía que esto de la mayor cercanía o lejanía no tenía ningún efecto y puso como ejemplo que Trump le había puesto 17% de aranceles a Israel y que le había puesto un 10% de aranceles a Argentina. ¿Puedo decir algo a propósito de eso? Que el otro día alguien citó una frase increíble de Kissinger. Kissinger dijo en un momento, en un contexto, no es bueno, por cierto, ser enemigo de Estados Unidos, pero puede ser más malo ser amigo. Sí, bueno. Kissinger, no yo. Sí, no es una pregunta sencilla de contestar, más aún porque, como decía Rosales, lo que Trump trata de hacer es retrotraer el orden mundial a las reglas del juego de la década del 60, ¿no? Entonces, cosa que es imposible de hacer. Sí, claro, pero digo, probablemente para un jefe de Estado de un país como el nuestro ya es una tarea muy difícil de ponderar que se hace en estas circunstancias. ¿Cómo lo ven ustedes? Fernanda. ¿Voy yo? Sí, Fernanda. Ya, no, bien claro. Mira, yo he tenido oportunidad de leer las declaraciones de la Susana Jiménez de la CPC y escucharla también. Le falta una parte a lo que ella dijo, es verdad. Ella dice, no es oportuno, no es prudente que el presidente básicamente le manifieste públicamente la molestia a Trump, pero sin embargo también agrega que esto es un escenario muy adverso y más que nada es un tema de estrategia, ¿no es cierto? Yo creo que el presidente ha demostrado tener un grado importante de autonomía respecto de la conducción de relaciones internacionales.
que por lo menos desde esta vereda de la institucionalidad, de que cuando a uno le gusta que el Estado de Derecho funcione, a mí me pareció destacable. No esperaría que en este caso se restara, pero sí me parecieron imprudentes esas declaraciones respecto de que es todo lo que él no quiere, porque finalmente estamos hablando de aranceles. Creo que lo más eficiente, lo mejor para Chile es que si él tiene como muchos, ¿no es cierto?, que consideramos que estas son medidas inapropiadas y tampoco, yo creo que la mayoría de la ciudadanía no se siente cómoda con la sensación de que hay un matonaje de Estados Unidos que porque puede, impone una determinada sanción, una determinada medida. Muchos dicen que para forzar la negociación, pero aún así como estrategia, como forma, es molesta, ¿de acuerdo? Pero creo más hábil y sin traicionar su propia coherencia, tener una posición enérgica, pero respetar los canales diplomáticos me parece más inteligente. No creo necesariamente que no mostrar ese desacuerdo, ese desagrado por Trump significa ser una señal de debilidad del gobierno de Chile. Creo que el gobierno de Chile ha sido bastante claro en sus posiciones respecto de Estados Unidos, en esta administración y en otras, pero me parece importante cuidar los canales porque lo otro creo que es exponerse innecesariamente, sobre todo cuando no se tienen todas las herramientas para negociar. Y lo digo en este sentido, me hubiera parecido mejor que el presidente hubiera dicho los tratados de libre comercio se respetan porque son derechos, a que hubiera dicho como una apreciación respecto de la sensibilidad personal del presidente de Estados Unidos. ¿Me explico? Creo que algo más puede ser muy enfático, pero tiene que respetar los canales institucionales y dar más argumentos de fondo, que me imagino los tiene, porque además son los que convocan a la mayoría de la sociedad chilena, política también, que simplemente expresiones de sensibilidad. Eso sería mi visión. Juan Andrés Lagos. Mira, a ver, con mucha humildad, pero con harta convicción, yo creo que las relaciones de Estado a Estado, más Chile, que es un país que tiene la dimensión que tiene y la incidencia que tiene en el mundo internacional, ojo, siendo un país como es, con una trayectoria histórica de incidencia en las relaciones internacionales bastante significativa. Estoy hablando de décadas y décadas para atrás, salvo una excepción que se produjo con la dictadura, pero mucho antes Chile siempre tuvo, por muchas décadas, una incidencia y un prestigio bien importante en las relaciones internacionales, bilaterales y multilaterales. Ahora, dicho esto, yo creo que hay que poner en el centro los intereses nacionales del Estado chileno. Y para mi gusto, en este momento, eso es lo que complica, de acuerdo a las medidas que está tomando el gobierno de Estados Unidos, y va a tomar más. Porque yo no creo que, más allá de Trump, de su temperamento, en fin, todo, yo no creo que estas medidas, estas decisiones que está tomando el presidente de Estados Unidos sean no pensadas, ni sean un capricho. No, son cuestiones estratégicas de fondo. Estados Unidos está muy complicado en el mundo. Ha perdido hegemonía en Oriente Medio, en el Cuerno de África, cosa que aquí se conoce poco, muy poco, pero ha perdido casi toda la hegemonía en el Cuerno de África y en África entero. Hoy día hay más de 4, no solamente la comunidad de países africanos, que África es un poquito más grande que América Latina. No solamente en cantidad de personas, sino que en recursos, oro, cobre y un montón de cosas más. La zona geopolítica, geoestratégica. Estados Unidos va para atrás ahí. Y se ha ido acrecentando aquello. Entra en una tensión muy fuerte con Europa, porque Estados Unidos dice algo que hay que ponerse en la posición de los norteamericanos. Nosotros hemos financiado la OTAN. Y es cierto. Y es cierto, el estado benefactor de lo que queda de Europa es en parte por un subsidio norteamericano, con una política que en algún momento le favoreció a Estados Unidos, pero ahora no. Entonces, yo creo que hay cosas que hay que mirarlas desde el punto de vista de la objetividad. Asia-Pacífico, lo mismo. Dicho esto, para mi gusto, el único camino que le queda a Chile, el único, es tratar de hacer en corto tiempo un ejercicio de coordinación, de integración entre los países de la región, reimpulsar CELAC con urgencia. Viene una reunión de CELAC en los próximos días, la presidenta pro tempore de CELAC, la presidenta de Honduras, la está convocando. Este es un tema. Hay luego, en días más, una reunión de los BRICS en Brasil. Yo tengo entendido que el presidente Boris va a ir, no sé si como invitado, pero este es el momento en que Chile pida el ingreso formalmente a los BRICS. Y por otro lado, fortalecer las relaciones con Asia-Pacífico. Fíjate, algunos ya van a salir China, pero si China es un país socio de Chile de mucho tiempo atrás, incluso en el periodo de la dictadura de Pinochet, la relación estratégica con China se profundizó. Entonces uno dice, bueno, intereses de Estado a Estado, intereses nacionales, multilaterales. Yo diría, hay que mirar con atención
y yo me iría para allá respecto a los intereses del Estado chileno, de lo que hizo China, Japón y Corea del Sur. Bueno, la gira a India también se marca con Pero ese propósito. desde el punto de vista del Asia-Pacífico, nosotros deberíamos rápidamente pedir reuniones de trabajo bilaterales con estos 3 países, Japón, Corea del Sur y China. Porque tú no tienes otro camino para enfrentar este tipo de medidas que es contraparte desde el punto de vista de acciones coordinadas con fortaleza en el terreno económico. Exportaciones, importaciones, en fin, tecnología, hay muchas cosas. Y obvio, evitar que esto se produzca en guerras más de las que hay, porque ya lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando con Yemen, lo que está pasando en el Cuerno de África, oye, lo que está pasando en Ucrania. Sí, yo creo que nosotros estamos a puertas de que en nuestra región se generen situaciones que vayan a conflictos ya de otra naturaleza. Entonces la paz tiene que cuidarse. Sí, pues bueno, y en el caso de Chile no solamente está la preocupación por las exportaciones que lleva a cabo el sector privado, sino fundamentalmente por el precio del cobre, ¿no? Que podría tener una... Y ojo que una quien más afectación compra importante. cobre a Chile es China. Y con todas las consecuencias, además, que todo esto que estamos hablando podría tener en la situación cambiaria, el precio del dólar, en fin. Bueno, estamos llegando al final del panel. Fernanda García, como siempre, muchas gracias, que tengas una muy buena semana. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Y lo misma cosa para Juan Andrés Lago. Muchas gracias Juan Andrés. por la invitación. Oye, Saludos, Fernanda. Y tenemos un otoño preocupante desde el punto de vista viral, por si faltara poco. Así es que a la vuelta Yo soy vamos... víctima de eso. Sí, así es que a la vuelta vamos a tener a la... ¿Ustedes son antivacunas? No, por favor. En la Universidad No, de Chile no, las hay que vacunas se vacunarse. defienden como hueso Hay que santo. vacunarse. Sí, ¿ah? Hay No, que vacunarse. se defiende la ciencia, ¿no? La ciencia. Sí, pues la ciencia. Así es. La ciencia gracias a la cual nuestra vida es mucho mejor que como era hace 100 años. Así es que esa hay que defenderla Verdad. enérgicamente. Vamos a la pausa y a la vuelta vamos a estar, a propósito de esto mismo, conversando con la profesora Janet Davanch. Va a estar Claudio Medrano a cargo de esa entrevista.